Vamos a hablar ahora con María Victoria Nagel, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, para hacer referencia a algunos temas relacionados a la producción, mientras se conocen datos bastante complejos, decíamos antes de la pausa, de la situación de Sancor. Bueno, todos sabemos que no empezó ahora el quebranto de esa compañía, pero termina dándose en una circunstancia muy particular donde nadie pudo finalmente hacer un rescate y donde incluso algunos actores parece que jugaron más en contra de la empresa que a favor. Y nos preguntábamos si el destino de estas compañías tan grandes, con tanto peso propio, tiene que ser indubitable en este sentido, y pensamos a veces en otras marcas donde hay procedimientos preventivos. Venimos hablando de Sadesa y todo el mundo desea que no sea ese el camino a seguir. Evidentemente esto lleva menos tiempo, evidentemente hay algún lazo que se está tendiendo entre los ámbitos productivos y gubernamentales para que se pueda allanar el camino para la continuidad. Nos decía el intendente hace poco, están ya teniendo algunos beneficios que incluyen a la ciudad. Le voy a preguntar a la secretaria cuál es el marco que se le da a este tipo de empresas y cuáles son los indicios que ustedes tienen para saber si no va a haber otras en el mismo camino. Bueno, buenas noches en primer lugar, gracias por la invitación. Sí, es así, tienen un efecto, a ver, yo no lo llamaría beneficio porque no es que el Estado se los da, sino que es una consecuencia del tipo de proceso en el que ellos están, afecta o los libera, entre comillas, de hacer algunos pagos, y eso afecta, por ejemplo, el derecho de registro e inspección. La empresa estaba en el régimen de promoción industrial que tiene también la provincia, con lo cual eso le da beneficios desde lo que es todos los impuestos provinciales, pero particularmente ingresos brutos. Entonces, esos sí eran beneficios. Esto ya a nivel local tiene más que ver con, al entrar en ese régimen, una de las consecuencias es disminuir el aporte, en este caso de derecho de registro e inspección. No tenemos indicios de otras empresas en los casos o en el tamaño del problema que mencionabas de Sancor o la situación que estás pasando Sadesa, pero bueno, la situación sigue siendo... Recién venía leyendo que el gobierno nacional le pidió a la Corte que levante esta suspensión de la reforma laboral, este pie que le pusieron a este freno. Sigue estando muy en incertidumbre todo, y eso lo hablábamos en mi visita anterior. Es el peor escenario para tomar decisiones en una empresa, porque amén de que día a día uno tiene que abrir el negocio y atender y contratar y comprar y tener empleados y demás, no hay certeza sobre qué va a pasar con la reforma laboral, qué va a pasar con los precios. Se anunció esta semana la inflación, que hasta el propio presidente lo sorprendió y hizo una publicación sobre que no le gustaban esos números. Entonces, el empresario sigue teniendo que tomar decisiones con un panorama que no es cierto. Y en el caso, bueno, de Sancor, Sadesa, son empresas muy grandes. A nosotros principalmente nos interesa también monitorear qué pasa con la pequeña empresa, porque siempre estas empresas grandes hace ruido y obviamente convoca a la prensa y demás por el tamaño. En el caso de tener que dejar gente desempleada y demás, es mucha gente. Pero también uno sabe de casos de pequeñas empresas que cierran o tienen que achicar el giro del negocio. ¿Hay 48 comercios menos en la ciudad? Leí ese dato, yo la verdad nosotros no tenemos ese dato así. Nosotros siempre decimos, bueno, con este nuevo software que vamos a lanzar para la habilitación de empresas, que ya está en sus últimas etapas de definición, vamos a poder tener un poco más de certeza sobre esos datos, porque la realidad es que las bajas no se suelen registrar. Las bajas son de oficio por los inspectores que visitan los comercios, o cuando se habilita un local, uno observa que en ese local ya había otro que no existe más. Entonces, ese dato la verdad nosotros no lo tenemos como cierto, pero uno nota lo que mencionábamos, porque cerró una empresa y el empleado
cayó en la oficina de empleo, o porque uno también ve el movimiento en la ciudad de locales que antes estaban alquilados y que redujeron su espacio, o hubo en pocos meses muchos negocios en el mismo local. Entonces hay una rotación, y bueno, y hay tendencias que no son solo de la macroeconomía nacional o situaciones de consumo local, sino que a nivel mundial están cambiando muchas industrias. A eso iba. ¿Y están viendo algún sector reconvirtiéndose, adaptándose rápidamente en la ciudad? Yo creo que todos deberían estar. Pero digo, que se perciba que la incorporación de tecnología los esté ayudando, que hayan dinamizado su producción. ¿Algún rubro en particular? Nosotros tenemos rubros más dinámicos. Bueno, la metalúrgica es un rubro que tiene nosotros decimos esas empresas que son buque insignia, ¿no? Que son las que están conectadas con el complejo de Vaca Muerta. Entonces, bueno, traccionan a un montón de talleres y demás que están más localmente. Bueno, eso le da un dinamismo. Después tenemos otros sectores que están más netamente abocados a lo local, como puede ser la madera, que todavía cuesta, y creo que están un poco más atrasados en lo que es incorporación de tecnología. Yo creo que el comercio hoy, con esto de las famosas plataformas de compra a nivel mundial, es el que está sufriendo, y el que no se acomoda rápido pierde. Y el textil también le está costando mucho por los costos de producción. Siempre fue un sector que tuvo complejidad en sus costos, pero bueno, cuesta adaptarse. Nosotros, el rubro alimenticio me parece que en materia comercial no se ve más. Claro, el rubro alimenticio lo que tiene es que, bueno, sí está atado al consumo, sí se ve afectado por ahí por inflación y demás, pero en nuestra ciudad tenemos empresas que son dinámicas, porque más que el alimento directo a consumidor final, por ahí venden ingredientes o algún químico, o tienen muchos productos de un mismo origen, obtienen muchos productos, entonces por ahí compensan o pueden exportar, y eso también compensa por ahí la caída de consumo interno, puede compensarse con consumo externo, y eso te para en otra posición ante estas situaciones de incertidumbre. Para la habilitación de comercio y de industria, sí. ¿Hay alguna política específica? Lo pienso en función de lo que promocionan mucho los intendentes de Gran Buenos Aires. Bajamos tasas por acá, sí. Hacemos sí. una reducción en tal sentido, quien se venga a instalar su empresa acá no va a pagar tanto tiempo. ¿Esto en qué medida es posible, sustentable? Yo siempre digo que esas medidas son, digamos, de un corto plazo, pero son buenas jugadas. No está mal hacerlo en el conurbano, sobre todo por la cercanía. En zonas como las nuestras juegan más otras variables, la factibilidad técnica de ubicarse por consumo de energía, por otras variables, pesan también. En nuestro caso, nosotros hemos detectado algunos sectores que nos interesa particularmente promover, como puede ser el de hotelería, por la carencia que tenemos y cómo afecta a la posibilidad de traer actividades, como es el turismo de eventos, promocionarlo, afecta al no tener capacidad hotelera. Entonces nosotros hemos hecho en la tributaria algunas modificaciones en ese sentido. Después, en el sentido de promover la exportación, hemos dado también las deducciones de los gastos que el empresario tiene en esa feria, poder deducirlo de base imponible de DREI. Para la erradicación, sí, por ejemplo, tenemos deducciones de DREI para los emprendimientos que están en la incubadora. O sea, tratamos de buscar otro tipo de beneficios, no solo el bajar una tasa. Y además, esto salió en un reporte nacional y siempre nos enorgullece, porque nosotros, cuando vimos la noticia, fuimos a chequearlo, de que la ciudad de Esperanza tiene los impuestos más bajos, digamos, para la producción. Entonces, nos comparamos con Rafaela, nos comparamos con Sauce Viejo, o sea, tenemos la posibilidad de darle ventajas
al empresario, al que quiera emprender, que sea de Esperanza o al que se quiera radicar viniendo de afuera. Y sobre ese programa de exportaciones, ¿es el mismo que tiene la provincia? Es decir, ¿se ensamblan esos programas? Claro, nosotros armamos un programa propio que busca ser el primer escalón. La provincia tiene algunos programas como el Santa Fe Expone, que es el que lleva las ferias. Santa con el Fe exporta. Exporta, expone, es el que lleva las ferias. Y después tiene el Incompany, que es el que te pone una persona, un consultor, para que te haga tu plan de internacionalización. Nosotros fuimos un escalón más abajo porque creíamos que existen, hoy hablábamos con algunos empresarios de la ciudad, hay mucho mito sobre lo que es exportar y uno imagina que solo las grandes empresas pueden exportar o que hay que hacer ventas a la Unión Europea. Y en realidad vender a Uruguay, el producto que yo ya vendo acá en Argentina, es una exportación. Y además porque hay otras formas de hacer negocios internacionales, no necesariamente exportar. Esto pasa para todo lo que son servicios, desarrollo de software, por ejemplo. No hay ningún bien que pase la frontera, es un código fuente que mando por un archivo digital. Entonces hay formas de hacer negocios internacionales sin necesariamente tener movimiento de mercadería física. Nosotros fuimos por eso, fuimos por un programa que es sencillo, son 6 encuentros con el ABC de lo que es exportar, con profesionales que se dedican en la diaria a eso, y se le asigna además un mentor, que es gente que estudió y trabaja del comercio exterior, y en esta edición pudimos lograr que esas 3 personas sean de acá de Esperanza, así que eso también nos pone contento porque queda ya como el contacto para después encarar una operación de comercio exterior. Y lo que agregamos también, a partir de lo que aprendimos el año pasado, vamos a tener un encuentro extra para empresas de la metalúrgica y un encuentro extra para el sector de alimentos. Hoy revisaba los inscriptos que ya tenemos, la mayoría son de alimentos, eso tiene su complejidad normativa, de logística, etcétera. Pero también ¿Necesitan auditorías para exportar? Sí, en algunos casos sí. Justamente hoy hablaba con una empresa local que va a trabajar en ese último encuentro, porque tienen experiencia en hacerlo aquí en la ciudad, y hablábamos de esto, ¿no? De por ahí apuntalar en lo que es normativa, lo que exige SENASA, los convenios que SENASA tiene con otros países, entonces eso ya no te tiene que auditar el otro país. Por supuesto, en general son países limítrofes, algunos países africanos. Ya uno cuando quiere encarar Unión Europea, Estados Unidos, China, bueno, sí, en general tenés una auditoría. Pero justamente esta empresa me decía, ellos que son grandes han trabajado en hacer consorcios, digamos, llenar un contenedor entre varias empresas del mismo rubro, que son competidoras en el mercado local, pero para poder exportar un contenedor para esas empresas es imposible de llenar. Bueno, lo completan entre varias empresas que en el mercado local son competencia y pueden acceder a mercados externos. ¿Y ustedes qué, digamos, cálculo están haciendo? ¿Cuántas empresas locales estarían en condiciones? No, más que en condiciones, nosotros buscamos, insisto, nosotros no vamos a hacer un programa, y esto lo decíamos el otro día en la entrevista cuando hicimos el lanzamiento, cuántas empresas del año pasado ya están exportando. No es así, o sea, no es que es magia, hay un trabajo, muchas veces estos programas te ayudan a detectar todo lo que te falta previo para poder exportar. Y bueno, nosotros sí lo que nos proponemos con este programa es tener entre 10, 15 empresas, ese es un lindo número como para poder encarar un programa y que realmente se lleven herramientas para ver su propio diagnóstico de lo que deberían hacer a futuro si quieren encarar un proceso de exportación. La última, el polo tecnológico. ¿Existe? Sí, existe. Tenemos asamblea la semana que viene. Nosotros ya el año pasado logramos poner en orden todo lo que era papelería, obtener la subsistencia de personería jurídica, tener una cuenta bancaria, hacer un montón de cosas. Ya empezamos a cobrar las cuotas. Con esos fondos estamos haciendo algunas primeras acciones. Tuvimos una charla, a fin de marzo tuvimos una charla con el INTI de Rafaela, que vino a hablar sobre una capacitación que ellos tienen sobre IRAM 56.000, que es una
es una norma para gestión de la innovación. Y bueno, y estamos armando una serie de eventos en el año donde vamos a trabajar con diferentes sectores productivos, trayendo de todo el país emprendedores, investigadores, clústeres tecnológicos para que presenten lo que se está haciendo en ese sector productivo en cuanto a tecnología, innovación y demás, para que el sector productivo de la ciudad reconozca y empiece a estar más en contacto con innovaciones que no son las obvias como la inteligencia artificial o las que escuchamos siempre. Bueno, nos encantaría conocerlos. Por supuesto, los vamos a invitar. En el momento en que sea oportuno. Sí, Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.